Las estrechas relaciones que Chile ha desarrollado con países de Europa activan las alertas respecto de cómo va a afectar a nuestro país la llamada crisis que vive la zona euro. Los expertos llaman a los consumidores a ser precavidos y no caer en excesos. Un consejo importante si consideramos que diciembre genera más gastos para las familias chilenas. Vamos a profundizar en este tema y nos encontramos con el economista de la Universidad Andrés Bello, Víctor Valenzuela. Muchas gracias una vez más por su tiempo. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera preguntarle por lo que ya viene. Hemos vivido una semana complicada, ¿cierto?, en términos económicos. La bolsa de Santiago cae, en términos generales, un 7%. ¿Cómo deben comportarse las familias hoy día que están diseñando el presupuesto del mes de diciembre, un mes que genera mucho gasto? A ver, es fácil pedir o dar recomendaciones, pero en la práctica creo que funciona poco. Ya tenemos varias experiencias, incluso con llamados de ministros en épocas anteriores y presidente de bancos centrales, y no funcionó para la crisis asiática, ¿eh? Y lo que pasa es que la gente no se da cuenta en realidad porque las dificultades que se empiezan a producir se producen en diferido primero, ¿no es cierto? Lo vamos a ver dentro del próximo año, los apretones por llamarlo. Y la gente, por supuesto, piensa que le va a pasar a otro, siempre es al vecino el que le va a pasar, ¿eh? Y consecuencia no tiene precauciones especiales. Por lo tanto, lo único que puede decir uno es que siga las recomendaciones de cualquier condición normal, con recesión o sin recesión, en términos de que uno no puede gastar más de lo que recibe, porque lo que gastó de más lo tiene que pagar al próximo periodo. Y la única forma de que eso funcione es que el próximo periodo acepte que va a bajar su nivel de vida, porque debe pagar lo que gastó en exceso hoy. Y a la gente no le gusta a nadie bajar el nivel de vida, entonces, ¿cómo lo va a hacer? Y ahí está el problema. Entonces viene ese choque entre la expectativa y la realidad que generan hasta indignados en el mundo. De todas maneras, bueno, por lo tanto, el primer consejo es mantener las políticas que uno siempre debiera tener en su presupuesto mensual para el mes de diciembre. Y la pregunta que viene a continuación es si es que esta llamada crisis de la zona euro pudiera afectar la economía en el mes de diciembre, que es muy encima, y si es que usted cree que nuestro país se encuentra en un riesgo respecto a los riesgos que corren hoy día Europa. A ver, las dos cosas. Lo de que va a afectar ahora en diciembre, no, porque justo diciembre es un mes de mucha actividad económica. En consecuencia, justo no vamos a ver lo que está. O sea, en el fondo queda la basura bajo la alfombra, como dice uno, porque uno ve que está todo bien en diciembre, la gente gastó mucho, se baten récords del comercio históricamente siempre, y no se ve lo que debiese, lo que está subyacente. Ahora, esto si va a afectar en el mediano plazo a Chile en una crisis, la crisis, por supuesto que sí. Ya se han recortado los crecimientos originales proyectados de 5% para 2012 a 4,5%. Hoy día todo el mundo piensa que tal vez 4,2%, y más bien, siendo realista, a 4%, si es que la cosa se mantiene tal cual. Si la crisis se agudiza, vamos a ir a parar, puede parar 2 puntos más abajo. Y por lo tanto, si la crisis se agudiza, obviamente se va a ver reflejado en nuestro país. Por lo tanto, centrémonos ahora donde está el problema y que es precisamente Europa. Pareciera, y lo conversábamos antes de iniciar la entrevista, que la llegada de Mario Monti iba a entregar señales de respiro, de alivio a los mercados, y no ha sido así. Incluso hemos encontrado con declaraciones de Angela Merkel y Sarkozy diciendo que si cae Italia vamos a perder con el euro. Claro, lo que pasa es que cuando estaba Berlusconi lo que había era volatilidad por incertidumbre, es decir, había incertidumbre de lo que podía pasar. Pero saliendo y entrando Monti, lo que se sabe es que se van a aplicar las medidas, Italia va a aplicar las medidas, y las medidas son, por definición, recesivas, son contractivas. Y aplicar medidas contractivas, recesivas, en una época en que la recomendación técnica es que si la economía va mal, apliquemos políticas contracíclicas. Es decir, el Estado, por ejemplo, gaste más. Pero ahora va a tener que hacer justo lo contrario. Cuando la economía va de baja, no sería contracíclica, actuaría en forma procíclica, va en el mismo sentido de la baja. Por eso es que los mercados reaccionan y, en el fondo, asumen que ahora esa es la nueva realidad. Y respecto a lo mismo, esta semana se vivió una semana difícil y se vio reflejado especialmente en la Bolsa de Comercio de Santiago. ¿Habrá alguna razón que genere esta volatilidad, al menos en la Bolsa de Santiago, cuando todos pensamos que la economía de nuestro país es sólida para enfrentar estos tiempos difíciles? Las caídas en realidad son, con algún desfase menor o mayor, son réplicas de lo que ocurre en los mercados internacionales. En consecuencia, nuestra bolsa no puede estar ajena a lo que pase. Podría estar en un momento determinado, por alguna situación coyuntural, no exactamente andando al mismo ritmo que las bolsas o los mercados internacionales, pero se están corrigiendo expectativas
respecto a lo de Europa, perspectiva a la baja, respecto a Estados Unidos también. En consecuencia, nuestra bolsa tiene que hacer su ajuste. Además que la bolsa nuestra está de alguna manera bastante sintonizada con el ritmo de los mercados internacionales en esta crisis en particular, porque nosotros todavía tenemos la duda de si China o India se pudiesen contagiar de algo o pudiese tener problemas, y ahí los commodities se verían complicados, y eso es lo que definitivamente nos golpearía. Si las cosas van tal cual, eventualmente vamos a ir al ritmo que estamos, es decir, 4% de crecimiento el próximo año. Respecto a lo mismo, claro, usted dice si esto afecta directamente a China y también a la India, pudiéramos ver afectados por el tema de los commodities, pero si se agudiza la crisis en Europa y si Italia efectivamente cayera en una situación más dramática de la que se encuentra hoy día, ¿es inevitable que nuestro país se vea contagiado de igual manera? ¿Nuestra economía está sólida para poder enfrentar eso o no hay cómo evitarlo, si es que Italia también cayera? A ver, no es como evitar, es como un buen barco en una tempestad, va a tener que moverse. Entonces, si bien nuestro país tiene espacio para hacer cosas en términos de hacer más suave los efectos de la crisis, porque hay espacio en la política monetaria, hay espacio en la política fiscal, dado que la macroeconomía se ha manejado en forma responsable. Tenemos los espacios pero como cuando uno pierde el trabajo y sabe que va a estar mucho tiempo sin trabajo y además tenía ahorro, entonces comienza a consumir los ahorros. En realidad tiene espacio pero no es un espacio infinito. Entonces lo que nosotros podemos pensar es que Chile sí, por supuesto, se va a ver afectado como todo el mundo, y que en términos relativos, dado como hoy día están las cosas, el efecto sería menor, puede ser más aminorado por los espacios que tiene la política monetaria y la política fiscal. Lo que complica un poco eventualmente es que justo se da la situación de una posible reforma tributaria en este contexto. Nunca es momento para hacerla, pero justo en este contexto, entonces al final se termina legislando la emergencia. Y ese es otro tema, porque la política tributaria tiene que ser definida en una estructura de largo plazo y no para resolver temas de coyuntura, porque la estructura tributaria puede apuntar a varios objetivos. Bueno, claro, y se va a dar en este contexto. Para finalizar y centrarnos en la economía local y en la economía familiar y doméstica, ¿algún consejo y recomendación o solo la templanza y el cuidado que uno siempre debe tener, tal como usted decía al comienzo? Yo creo que lo último, la templanza es lo que uno haría siempre de buena crianza, como dice. No hay medidas especiales porque es cierto que uno se las puede recomendar, pero definitivamente no se puede meter uno en las decisiones personales que la gente toma. De todas maneras. Don Víctor, muchas gracias por su tiempo una vez más aquí en CNN Chile. Muchas gracias. Bien, y nosotros de esta manera nos separamos un instante.